Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo Segundo de Crónicas, capítulo 24 y 25, y también vamos a leer primero los Corintios 11, perdón, 13. Así que vamos a estar en Segundo de Crónicas, por acá está, aquí lo pillo, y capítulo 24. Estamos en reinado de Joás, también de Amasías. Vamos a leer eso y también la exhortación de Pablo en el capítulo 13. Así que bien, dice así: Joás tenía 7 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia, de Beerseba. Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días del sacerdote Joiada. Joiada escogió 2 mujeres para el rey, y éste tuvo hijos e hijas. Sucedió después de esto que Joás decidió restaurar la casa del Señor. Así que reunió a los sacerdotes y a los levitas y les dijo: salgan a las ciudades de Judá y recojan dinero de todo Israel para reparar anualmente la casa de su Dios, y dense prisa en esto. Pero los levitas no se apresuraron. Entonces el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no se ha exigido a los levitas que traigan de Judá y de Jerusalén la contribución que Moisés, siervo del Señor, impuso sobre la congregación de Israel para la tienda del testimonio? Porque los hijos de la perversa Atalía habían forzado la entrada a la casa de Dios, y aún habían usado para los Baales las cosas sagradas de la casa del Señor. Entonces el rey mandó que hicieran un cofre y lo colocaron afuera, junto a la puerta de la casa del Señor, y proclamaron en Judá y en Jerusalén que trajeran al Señor la contribución que Moisés, siervo de Dios, impuso sobre Israel en el desierto. Todos los oficiales y todo el pueblo se regocijaron y trajeron sus contribuciones y las echaron en el cofre hasta llenarlo. Y sucedía que siempre que el cofre era traído al oficial del rey por los levitas, y cuando veían que había mucho dinero, entonces el escriba del rey y el oficial del sumo sacerdote venían, vaciaban el cofre, lo tomaban y lo volvían a su lugar. Así hacían diariamente y recogían mucho dinero. El rey y Joiada lo daban a los que hacían la obra del servicio de la casa del Señor. Estos contrataron canteros y carpinteros para reparar la casa del Señor, y también artífices en hierro y bronce para reparar la casa del Señor. Los obreros hicieron su trabajo, y el trabajo de reparación progresó en sus manos, y restauraron la casa de Dios conforme a sus planos y la reforzaron. Cuando terminaron, trajeron el resto del dinero delante del rey y de Joiada, y lo convirtieron en utensilios para la casa del Señor, utensilios para el ministerio y para el holocausto, y recipientes y utensilios de oro y de plata. Todos los días de Joiada ofrecieron continuamente holocaustos en la casa del Señor. Joiada envejeció y murió a una edad muy avanzada. Tenía 130 años cuando murió. Lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, porque había hecho bien a Israel, a Dios y a su templo. Pero después de la muerte de Joiada, vinieron los oficiales de Judá y se inclinaron ante el rey, y el rey los escuchó. Abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a las aceras y a los ídolos. Entonces vino la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén, a causa de esta culpa suya. No obstante, él les envió profetas para hacerlos volver al Señor, y aunque estos dieron testimonio contra ellos, ellos no prestaron atención. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Él se puso en pie en un lugar más alto que el pueblo, y les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan ustedes los mandamientos del Señor y no prosperan? Por haber abandonado al Señor. Él también los ha abandonado. Pero ellos conspiraron contra Zacarías, y por orden del rey lo mataron a pedradas en el atrio de la casa del Señor. No se acordó el rey Joás de la bondad que Joiada, padre de Zacarías, le había mostrado, sino que asesinó a su hijo, y éste al morir dijo: que lo vea el Señor y tome venganza. Y aconteció que a la vuelta del año, el ejército de los arameos subió contra Joás, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron de entre la población a todos los oficiales del pueblo, y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Ciertamente, el ejército de los arameos vino con pocos hombres. Sin embargo, el Señor entregó a un ejército muy grande en sus manos,
porque los de Judá habían abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así ejecutaron juicio contra Joás, cuando los arameos se alejaron de él, dejándolo muy herido. Sus mismos siervos conspiraron contra él a causa de la sangre del hijo del sacerdote Joiada, y lo mataron en su cama. Joás murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no lo sepultaron en los sepulcros de los reyes. Estos son los que conspiraron contra él: Zabad, hijo de Simeat, la amonita, y Josabad, hijo de Simrit, la amonita. En cuanto a sus hijos, los muchos oráculos contra él y la restauración de la casa de Dios están escritos en la historia del libro de los reyes. Entonces su hijo Amasías reinó en su lugar. Segundo de Crónicas, capítulo 25. Amasías tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Joadán de Jerusalén. Amasías hizo lo recto ante los ojos del Señor, aunque no de todo corazón. Y una vez afianzado el reino en su mano, mató a los siervos suyos que habían asesinado al rey su padre. Pero a sus hijos no les dio muerte, sino que hizo conforme a lo que está escrito en el libro en la ley, en el libro de Moisés, tal como el Señor ordenó. No se dará muerte a los padres por culpa de los hijos, ni se dará muerte a los hijos por culpa de los padres, sino que a cada uno se le dará muerte por su propio pecado. Además, Amasías reunió a Judá y conforme a sus casas paternas los puso bajo capitanes de miles y capitanes de cientos por todo Judá y Benjamín. Hizo un censo de los 20 años arriba y halló 300.000 hombres escogidos, hábiles para ir a la guerra y para manejar lanza y escudo. También tomó a sueldo a 100.000 guerreros valientes de Israel por 3.4 toneladas de plata. Pero un hombre de Dios vino a Amasías y le dijo: «Oh rey, no permita que el ejército de Israel vaya con usted, porque el Señor no está con Israel ni con ninguno de los hijos de Efraín. Pero si usted va, hágalo, esfuércese para la batalla. Sin embargo, Dios lo derribará delante del enemigo, porque Dios tiene poder para ayudar y para derribar». Amasías dijo al hombre de Dios: «¿Y qué debo hacer con las 3.4 toneladas que he dado a las tropas de Israel? El Señor tiene mucho más que darle que esto», respondió el hombre de Dios. Entonces Amasías despidió las tropas que vinieron a él de Efraín para que fueran a sus casas, porque se encendió en gran manera la ira de ellos contra Judá. Así que regresaron a sus casas ardiendo en ira. Amasías se fortaleció y al frente de su pueblo fue al valle de la sal y mató a 10.000 de los hijos de Seir. También los hijos de Judá capturaron vivos a 10.000 y los llevaron a la cumbre de la peña. Los echaron abajo desde la cumbre de la peña y todos fueron despedazados. Pero las tropas que Amasías había hecho volver para que no fueran con él a la batalla, saquearon las ciudades de Judá desde Samaria hasta Bet-Orón. Mataron a 3.000 de ellos y tomaron mucho botín. Después que Amasías regresó de la matanza de los edomitas, trajo los dioses de los hijos de Seir y los puso como sus dioses. Se postró delante de ellos y les quemó incienso. Entonces se encendió la ira del Señor contra Amasías, y le envió un profeta que le dijo: «¿Por qué has buscado a los dioses de otro pueblo, que no pudieron librar a su propio pueblo de tu mano?» Y mientras el profeta hablaba con él, el rey le dijo: «¿Acaso te hemos constituido consejero real? Detente. ¿Por qué buscas que te maten?» Entonces el profeta se detuvo y dijo: «Yo sé que Dios ha determinado destruirte, porque has hecho esto y no has escuchado mi consejo». Entonces Amasías, rey de Judá, tomó consejo y envió mensajeros a Joás, hijo de Joacás, hijo de Jehú, rey de Israel, y le dijeron: «Ven, veámonos cara a cara». Joás, rey de Israel, envió este mensaje a Amasías, rey de Judá: «El cardo que estaba en el Líbano envió a decir al cedro que estaba en el Líbano: Da a tu hija por mujer a mi hijo. Pero pasó una fiera que estaba en el Líbano y picoteó el cardo. Tú dijiste: He derrotado a Edom, y tu corazón se ha envanecido para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Por qué quieres provocar el mal de modo que caigas tú y Judá contigo?» Pero Amasías no quiso escuchar, porque esto venía de Dios, para entregarlo en manos de Joás, porque había buscado a los dioses de Edom. Subió Joás, rey de Israel, y él y Amasías,
rey de Judá, y se enfrentaron en Bet-Semes, que pertenece a Judá. Y Judá fue derrotado por Israel, y huyeron cada uno a su tienda. Entonces Joás, rey de Israel, capturó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén, y derribó la muralla de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, 400 codos, 180 metros. Joás tomó todo el oro y la plata, todos los utensilios que se encontraban con Obed-Edom en la casa de Dios, los tesoros de la casa del rey y también los rehenes, y se volvió a Samaria. Y Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, vivió 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, desde el primero hasta el postrero, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el día en que Amasías se apartó de seguir al Señor, conspiraron contra él en Jerusalén, y él huyó a Laquis, pero lo persiguieron hasta Laquis y allí lo mataron. Lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Bien, entonces acá leímos segundo de Crónicas 24 y 25. Vemos a Joás primeramente, que tuvo un buen comienzo. Él tiene una labor muy importante en la restauración de los templos, con todo lo que pudieron juntar para eso, las contribuciones de todo el pueblo. Ahora todo eso mientras vive el sacerdote Joiada. Eso es clave, porque cuando él muere se olvida de todo lo demás y termina cayendo en pecado hasta el punto tal de matar a su hijo, a Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada. Hay una caída ahí, después de algo que se veía como muy, muy obediente. Ahora, después vemos a Masías, que también comienza bien, obedece a Dios, pero termina cayendo en idolatría, también envaneciéndose en su orgullo. Ahora, lo que se nos va a exhortar, lo que se nos va a llamar en 1 Corintios 13, es a permanecer en el amor, en un contexto de conflictos, de divisiones y otras cosas. Entonces lo que teníamos que hacer y lo que tenía que hacer la iglesia ahí en Corinto era el llamado al amor, que es obviamente algo que acá, tanto de Joás con Zacarías, el hijo del sacerdote Joiada, y Amasías también con todo lo demás, no se ve. De hecho, se ve una obediencia, pero superficial, solamente desde afuera, pero no se ve un corazón transformado, de forma tal que podemos decir también que si uno puede dar tantas cosas, hacer tantas cosas como dar todo lo que tengo a los pobres, o restaurar el templo, o hacer ganar grandes batallas, pero no tengo amor, de nada me sirve, que es lo que vamos a ver también ahora. Y el tema del orgullo también en Amasías, que se le confronta por esto, también es contrario al amor, que dice que el amor no se envanece, no es jactancioso. Bueno, ahí vamos a ver entonces ahora lo que nos dice 1 Corintios capítulo 13, que dice así. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Porque ahora vemos por un espejo, veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecerán la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Bien, entonces lo vamos a dejar hasta acá y vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias porque nos enseñas, Señor, sobre
en la gravedad del pecado y cómo aquel que cree que está firme puede caer también. Gracias, Padre, por recordarnos y enseñarnos esto, a pesar de lo terrible que podemos ver en estas historias que leemos al comienzo. También vemos tu gracia y podemos ver el amor en nosotros, pero que primeramente viene de ti, Señor. Gracias por ese gran amor que nos has dado en Cristo Jesús. Amén. Bueno, querido, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.